Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, hoy estrenando look, se los había prometido el viernes. Calogero Tramonte hizo su... Es Tramonte, me dijo, no es Tramonte, es Tramonte. Tengo 12 años diciéndole Tramonte. Calogero hizo su trabajo hoy en Tu Red. Recuerden que si quieren hacer cita con Calogero Tramonte, su página web es www.tured.com. A través de la página web hacen su cita. Bueno, vamos a entrar en el tema. El tema obvio de este programa el día de hoy, el tema obvio de cualquier espacio periodístico, por cierto, es lo que ocurrió ayer en Venezuela. Ayer un grupo cívico-militar incursionó en una instalación militar de las más importantes en Venezuela a nivel de parque, es decir, a nivel de armamento. Entraron, se llevaron las armas y se fueron. En conclusión, eso fue lo que hicieron. Un grupo cívico-militar relacionado con la resistencia en Venezuela. Vamos a desarrollar bien el tema el día de hoy y vamos a analizarlo en profundidad. Nicolás Maduro, y quiero comenzar con esto para hacer algunas aclaratorias pertinentes, que es el presidente de Venezuela, inmediatamente salió a adjudicar responsabilidades de esto. Vamos a ver uno de los señalamientos que tiene que ver conmigo, me atañe. Uno de los señalamientos que hizo Nicolás Maduro. Los mismos de siempre, ABC de España, Miami Herald, Marco Rubio, Patricia Poleo y toda la retahila de oficiales corruptos que viven en sus mansiones en Miami, en Weston. Nicolás Maduro me señala como responsable y en otra parte de la misma intervención me hace responsable junto a Rafael Poleo. Yo quiero hacer algunas aclaratorias aquí, porque él dice que la otra parte era muy importante y no la tenemos, porque en la otra parte dice que el capitán Juan Carlos Caguaripano ha estado protegido por Rafael Poleo y Patricia Poleo aquí en Miami. En primer lugar, Juan Carlos Caguaripano no ha venido nunca a Miami, no ha estado aquí, no tiene ni siquiera visa. Primera mentira de Nicolás Maduro. Lo segundo, de relacionarnos en algo común a Rafael Poleo y a mí, sobre todo cuando tiene que ver con el tema militar, porque Nicolás Maduro es tan ignorante de cómo se mueven las cosas, los elementos en todo esto, que no sabe que Rafael Poleo es de la corriente de Henry Ramos Alup, que es antimilitar. Rafael Poleo, como Henry Ramos Alup, piensa que todo se va a solucionar con votos, así como lo piensa el régimen, que hay que salir a votar para seguirlos consolidando a ellos. Patricia Poleo sí ha estado relacionada desde hace mucho tiempo, primero porque era mi fuente en Venezuela y porque yo sí considero, y yo no lo digo, pero con absoluta tranquilidad, que en Venezuela no se va a resolver eso si los militares no intervienen, sobre todo si no hay una unión cívico-militar como la que se presentó ayer, como la que funcionó ayer y tuvo éxito ayer. Porque definitivamente en Venezuela, con estos políticos, esta dirigencia que ahora va a unas elecciones en contra incluso de lo que es la opinión internacional, bueno, con eso no se va a salir de la dictadura en Venezuela. Si los militares no actúan, no vamos a salir de la dictadura en Venezuela. Y eso ha sido mi posición, pero además frontal. Yo siempre lo he dicho claramente y por supuesto que conozco a Juan Carlos Caguaripano. Lo conozco muy bien. Lo conozco hace muchos años, desde el año 1999, para ser exactos. Y lo digo con toda franqueza. Estoy orgullosa de conocerlo, estoy orgullosa de lo que hizo Juan Carlos Caguaripano ayer, porque fue una operación exitosa que además demostró muchas cosas que vamos a analizar el día de hoy aquí.
Eso como aclaratoria sirve porque además, por cierto, que esos militares que habla Nicolás Maduro, que viven en mansiones en Weston, los que viven en mansiones en Weston, porque sí, aquí sí hay militares que viven en mansiones en Weston, no están exactamente relacionados con estos militares que sí quieren una salida en Venezuela. Aquí los militares que son realmente asilados y perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro no viven en mansiones y viven de su trabajo muy, muy duro. Dos de ellos están conmigo aquí en el programa el día de hoy. Uno vía Skype, que es el capitán Javier Nieto Quintero. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Bien, gracias por la invitación. Y el otro es el teniente José Antonio Colina, que ustedes lo conocen, siempre viene del programa, tiene su espacio aquí mismo en nuestro canal de YouTube. Gracias, Colina, por acompañarme. Gracias, Patricia, por la invitación. Ninguno de los dos vive en mansiones, viven de su trabajo y trabajan mucho y se esfuerzan mucho día a día para mantenerse aquí en el exilio. Javier, nos conocemos hace muchos años. Y yo quiero hablar de eso hoy públicamente, ¿no? Porque para quitar ese tema de que uno es golpista, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco, antes de entrar en la materia militar y de lo que ocurrió ayer, de cómo fue eso. Y yo quiero que tú cuentes cómo fue el primer contacto que ustedes, un grupo de oficiales muy jóvenes en Venezuela, tuvo con Patricia Poleo, la periodista. Patricia, a partir del año 1999, alrededor de, ya estábamos un grupo de oficiales subalternos preocupados por el rumbo que estaba tomando la Fuerza Armada bajo la dirección del señor Chávez, del difunto Chávez, y ya se veía que estaba dentro de su plan, tenía deteriorar la Fuerza Armada, desmoralizarla, corromperla, convertirla en un brazo armado del partido político al cual él pertenecía y destruir las bases fundamentales que eran la obediencia, el respeto y la subordinación. De allí que un grupo de oficiales, los grados subalternos, como Colina, que fue alférez mayor de su promoción, otros alféreces auxiliares y un grupo de oficiales en general que estábamos preocupados por la situación y por el futuro de la Fuerza Armada, en especial de la Guardia Nacional. Esto nace por la Guardia Nacional, que ya tenía corrupción, extorsión, esas cosas, pero ya se estaba empezando a convertir en otras cosas más graves, como era oficiales involucrados en narcotráfico, ya se estaba deteriorando mucho. Formamos este grupo que era como un sector de la oficialidad subalterna paralela que veía con preocupación que la cultura organizacional de la Guardia había que cambiarla, había que hacer una reingeniería y queríamos unirnos para llegar a ser comandantes de destacamento, comandantes de compañía y en un futuro un alto mando con una experiencia y una unidad de trabajo que permitiera hacer los cambios profundos que necesitaba la Guardia y la Fuerza Armada. Sin embargo, nos encontramos con el tema de Hugo Chávez, que tenía la misión de acabar con la fuerza, y tuvimos la necesidad de empezar a hacer ciertas denuncias, y para ello había que buscar a algún periodista de la fuente militar o que fuera, digamos, ya en ese momento frontal en contra de lo que estaba pasando y lo que se avisoraba que iba a pasar con el país y la Fuerza Armada, año 1999. Recuerdo yo clarito, por cierto, que Aguaripano era un subteniente, un fiel oficial, un buen oficial, había pasado 5 años de formación en la escuela militar como Colina, como yo, como Juan Carlos Nieto, como todos, y nos reuníamos para analizar en paralelo, por supuesto, porque eso era ya prohibido, reunirse y comentar sobre la involucración de consignas partidistas dentro de la Guardia y esas cosas. Teníamos que elegir un periodista y me acuerdo que habían 4 periodistas que le llamaban las 4 fantásticas, algo así. Creo que era Ibelice Pacheco, la señora Colomina, Marianela Salazar y tú. Y a alguna de ellas, si lo permite, puedo dar un cuento justo y verdadero de lo que fue. Te escogimos porque tenía la persona que fuera de alguna manera vocera de este movimiento institucional y constitucional por respeto a la Fuerza Armada y a la Guardia Nacional. Tenía que someterse a una prueba que era en un sitio, había que ponerle una bolsa en la cara por medidas de seguridad, siempre hemos actuado así, y llevarla a un sitio desconocido donde se iban a hacer una serie de planteamientos y se iba a tomar un vaso comunicador dentro de la crisis de la Fuerza Armada y la Guardia y la opinión pública. Y en esa forma fue la primera vez que tuvimos contacto contigo, como el año 1999, y de ahí para adelante pues ha seguido hasta el día de hoy una relación, como tú lo dices, con Caguaripano y con el resto,
que hoy está dando su fruto, por cierto, esa semilla que se sembró hace casi 18 años, y hemos seguido por la lealtad, la amistad y el amor al país, que es lo que principalmente nos ha unido a todos. Exactamente, el amor al país, y son ya 18 años. Estamos hablando de 18 años que estamos en esto. Colina, ¿hace cuánto tú despertaste dentro de la Guardia Nacional y dijiste, yo me desmarco de esto? Bueno, realmente desde un principio, tal como mi capitán Javier Nieto Quintero, con el cual pues tengo una profunda amistad, lo conocí en la escuela militar cuando era alférez mayor, me lleva 2 años de diferencia. Él se graduó en el año 93, yo me gradué en el año 95. Ya cuando me gradué me di cuenta que muchas cosas estaban mal dentro de la institución, muchas de las cosas de las que mi capitán describe, y ahí hubo un despertar, por supuesto. Después llega Hugo Chávez al poder y todas esas cosas que eran negativas, como la corrupción, la política se mete dentro de las Fuerzas Armadas, la insubordinación, en tal caso se presentó porque prácticamente pues se perdió la disciplina militar, nos hizo a un grupo de oficiales pues comenzar a comentar, como lo dice mi capitán, para cambiar el curso de la institución y el curso de la historia. Y bueno, cuando Hugo Chávez pues acelera el proceso de destrucción de las Fuerzas Armadas, a muchos los llevó pues a reunirse, a trazar estrategias, a establecer contactos con periodistas como tú, que sin duda alguna sirvieron para mandar ese mensaje que venía dentro de las Fuerzas Armadas. Y bueno, y posteriormente muchos de nosotros pues al ver que el alto mando militar no hacía nada, al ver que la dirigencia o la clase política tampoco lo hacía, pues dimos pasos al frente en diferentes situaciones, y en el caso particular, bueno, la mía me llevó a la clandestinidad, después me trajo al exilio, que fue donde te conocí de manera directa, y desde ahí pues que nos conocimos, hemos hecho una gran relación de amistad que nos ha unido no solo en la lucha por la libertad de Venezuela, sino que eres como mi familia aquí en los Estados Unidos, porque siempre nos hemos mantenido juntos pues peleando por nuestro país. Así es, la familia que uno escoge porque tiene los mismos principios de uno, ¿no? Fíjate, Javier, tu hermano, y eso hay que recordarlo porque a veces la gente no... Hay tanta información que no recuerdo. Tu hermano está preso y tu hermano también es un oficial de la Guardia. Yo quiero que ustedes sepan, yo en particular, Patricia Poleo, esta es la Guardia Nacional que yo respeto. La Guardia Nacional que conocí y es la que defiendo. No los guardias nacionales que están ahora disparando en las calles, disparándole a niños, matando y defendiendo una revolución comunista, no. Esta es la guardia de estos muchachos, la que yo defiendo, que ya no son tan muchachos, ya deberían ser coroneles y casi para generales, ¿no, Javier? Sí, mi promoción hoy son jefe de Estado Mayor y el próximo año debieran ascender a generales, correcto. Exactamente. Javier, tu hermano está preso y yo quiero que recordemos ese hecho, eso que fue tan grave y tan doloroso para nosotros en el año 2014, porque este es el momento de recordarlo, porque fue justo un momento en el que varios oficiales se reunieron para hacer un pronunciamiento institucional, no para un golpe de Estado, para hacer un pronunciamiento institucional, y fueron delatados por Julio Borges. Yo lo denuncié. Y de ahí surgieron varios oficiales que están presos en este momento. Caguaripano se salvó de esa en el 2014, pero estaba ahí. Cuenta cómo fue eso. Totalmente. Esta preocupación continuó, pues nosotros siempre apegados a derecho, como bien lo ha dicho Colina, siempre respetando las leyes y reglamentos y la Constitución, pero seguía esa efervescencia dentro de la Fuerza Armada en el año 2014 cuando hubo la matanza de estudiantes. Pasa que los venezolanos y los líderes políticos como que tienen mala memoria, ¿no? Seguía más fervientemente esta preocupación. Juan Carlos le plantea, el comandante general por esos años, creo que era el señor Mota Domínguez, plantea ante el alto mando, como debe ser por la cadena de mando, porque todo eso tratan de desprestigiarlo, señores generales, ¿cómo le vamos a dar armas a esos que llaman los colectivos, que son grupos civiles, para que maten a nuestros estudiantes y a nuestro pueblo? La Constitución dice esto. Por eso, y por decir hasta cuándo van a seguir colocando consignas políticas partidistas, están destruyendo la moral de la Fuerza Armada, que está al servicio del pueblo y no en contra del pueblo. Por eso Juan Carlos, él fue perseguido, y paralelamente con estos oficiales que pensaban hacer un pronunciamiento, por cierto, constitucional e institucional, vino esa arremetida. Ahí sí, como lo dices tú, estaba Caguaripano y todos esos oficiales que están presos ahorita de la aviación, el general que está allá en Santana, el general Hernández. Tenemos que rendir homenajes a ellos. A Juan Carlos lo agarraron, a Juan Carlos Nieto, lo torturaron, casi lo matan, lo secuestraron y luego lo acusaron, y hoy tiene 3 años en prisión, ¿ok? Juan Carlos Caguaripano, que es un señor oficial también,
pudo, gracias a Dios, pues de no dejarse agarrar de esta gente. Inició su periodo de la clandestinidad, tú sabes, Colina sabe, hemos mantenido contacto y ahorita venimos se vino a dar este nuevo paso. Pues. Sí, porque hay que ver que cómo es de hábil y cómo se les escapa. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a hablar de la operación militar de ayer, Javier, que el régimen ha intentado descalificarla. El régimen ayer la enfrentó, pero no militarmente, sino mediáticamente. El régimen hizo todo lo posible y utilizó sus herramientas. Por cierto, una de las herramientas es Rocío San Miguel, que de ella voy a hablar yo también en este programa. Bueno, para intentar minimizar aquello y decir que no pasó nada, que los militares no estaban contra el gobierno, que bueno, esto era quizás un escarceo. Bueno, fue gravísimo y yo quiero que al regreso hablemos, Javier y Colina, que al regreso hablemos de lo que significa que haya una incursión como esta en un fuerte militar tan importante como es Paramacay, que no es cualquier cosa, y que además se les lleven el parque de armas. Al regreso continuamos con estos dos dignos oficiales de la Guardia Nacional venezolana, Javier Nieto Quintero y José Antonio Colina. Ya volvemos.